Ayer Moody's Analytics dio a conocer pues un documento de análisis que se titula México ante el impacto económico de las políticas de Trump. Y bueno, pues hay, digamos, una modificación de la proyección de crecimiento. Para hablar de este tema, le agradezco mucho a Alfredo Cutiño, director de Moody's Analytics para América Latina, que nos tome la comunicación. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Muy buenos días, Rodrigo. Es un gusto estar contigo. Bueno, pues establecen ustedes, ya ven en 2025 un crecimiento de 0.6%. ¿Cómo están viendo el panorama y cómo se integra digamos, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dice, bueno, pues si vienen aranceles de allá, vendrán aranceles de acá, se refiere a México, obvio? Rodrigo, yo creo que México, al igual que otros países, como ya se había anticipado a raíz de la victoria de Donald Trump en las elecciones de noviembre, la economía mexicana iba a quedar inmersa en un ambiente de incertidumbre y riesgo con respecto a las políticas que había preanunciado el candidato Trump. Básicamente, las dos más importantes que van a afectar a la economía mexicana es la de aranceles a las importaciones procedentes de México y la política migratoria, básicamente a través de las deportaciones de trabajadores indocumentados en el país, lo cual va a afectar comercio, va a afectar remesas, va a afectar inversión estadounidense en México. Y con base en ello, nosotros hemos hecho ya estimaciones de cómo le podría afectar a la economía mexicana, tanto la reducción en la demanda por exportaciones mexicanas, como también la reducción en el flujo de remesas e inversión extranjera directa. Y eso nos da una estimación a la baja en el crecimiento para 2025. Teníamos un crecimiento de 1% en nuestro pronóstico de noviembre y para el de diciembre lo hemos bajado al 0.6%. México definitivamente tiene mecanismos de defensa. Uno de ellos es lo que ya se había anticipado anteriormente, incluso por el secretario de Economía, y ayer pues lo volvió a mencionar la presidenta Sheinbaum, que es el hecho de que, bueno, nos graban, nos ponen aranceles y nosotros hacemos lo mismo. También grabamos las importaciones procedentes de los Estados Unidos. Es un mecanismo. El riesgo con esto es que eso puede llevar a los dos países y a la relación bilateral a una situación grave de una guerra tarifaria, en donde tú me pones, yo te pongo, yo te subo, tú me subes también, ¿verdad? Y al final de cuentas, el daño para las dos economías va a ser mucho mayor, se van a deteriorar las relaciones entre los dos países y por supuesto eso va a afectar el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en México. El otro mecanismo que es un poco más eficiente, diría yo, en el sentido de que no entres en el juego de tu adversario de responder de la misma manera, sino a través de el tipo de cambio. El tipo de cambio se maneja y está determinado por las fuerzas del mercado, fuerzas de oferta y demanda. Sin embargo, la intervención de las autoridades puede permitir una depreciación que le dé competitividad peso mexicano y de esa manera contrarrestar el efecto negativo de las tarifas que Estados Unidos pretende imponer a México. En ese sentido, yo creo que México, como China, como Brasil, como los países europeos y todo el mundo, tienen esos dos mecanismos de defensa contra políticas proteccionistas que provengan de algún otro país. Por supuesto. Y mencionas algo importante. En el caso de México, si nosotros aplicamos arancel a rajatabla en términos de las importaciones que hacemos de Estados Unidos, pues vamos a tener un problema también inflacionario, porque finalmente los insumos alimenticios, particularmente el maíz amarillo, que es parte de la cadena de valor del sector alimenticio, pues se va a encarecer. Y ustedes mencionan también pues el tema de la inflación, porque
este efecto, digamos, si se te encarecen las importaciones, justo hoy se acaba de publicar la balanza comercial de nuestro país al mes de octubre y pues sí, tenemos un déficit acumulado, un déficit en la balanza comercial de 10.645 millones de dólares. Entonces, bueno, pues previsiblemente de las importaciones de bienes de consumo, que fueron 67 mil millones de dólares en el acumulado, crecieron 18%, pues finalmente eso nos puede generar un proceso también inflacionario de este lado, ¿no? Sí, definitivamente, Rodrigo, el hecho de que se graben las exportaciones mexicanas, perdón, que México grave las importaciones provenientes de los Estados Unidos, pues implica que sube el precio al que se va a vender en el mercado interno en el país, básicamente por el monto del arancel. En ese sentido, los consumidores mexicanos van a pagar un precio mayor y por supuesto eso tiene un impacto muy importante en el índice de precios al consumidor, lo cual lo va a elevar y eso va a hacer que la tasa de crecimiento anual de los precios, que se conoce como la inflación anual, pues va a aumentar prácticamente de manera inmediata, ¿verdad? Pero esto va a ser un efecto de una sola vez, porque si se establece una tarifa, digamos, de 10%, pues en el momento en que se establece en ese mes o en el siguiente mes, los precios internos de los bienes que importamos va a aumentar. Si no sigue aumentando la tarifa, pues la inflación solamente pegó un salto, la inflación anual, ¿verdad? Pero si continúa aumentando 10, 15, 20, 25, como lo ha planteado el presidente electo Trump, pues entonces vamos a tener una cascada de aumentos de precios en los bienes importables. Ese es un efecto muy importante que hay que considerar para la inflación en el país. El segundo efecto viene por el tipo de cambio. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo actualmente. En el momento en que se anuncie que Estados Unidos grava las importaciones mexicanas, en ese momento el tipo de cambio va a volver a saltar y muy posiblemente vaya sobre reaccionar el mercado cambiario, pero si ese tipo de cambio se mantiene alto, al menos por 2, 3 meses, pues eso va a impactar también o doblemente el precio de las importaciones y por supuesto va a afectar también al índice de precios al consumidor, de tal manera que vamos a tener dos efectos combinados que pueden aumentar la tasa de inflación en el momento en que se produzcan. Por supuesto. Y preguntarte cómo, digamos, en el 1% que veían anteriormente ya estaba obviamente integrado la parte de desafíos domésticos, me refiero a las reformas constitucionales que se han aprobado, evidentemente pues no son muy, o no ayudan, digamos, a construir el clima de negocio en México, particularmente obvio la reforma del Poder Judicial, y hay que ver exactamente, digamos, cómo ven nuestros socios en el TEMEC, la desaparición de órganos autónomos, pero ya venía, digamos, ese componente, porque además, bueno, traemos una debilidad en términos de clima, de inversión, antes incluso de que Donald Trump hiciera este anuncio. Sí, definitivamente, Rodrigo, ese 1% que lo bajamos, perdón, el 0,6, el 1% que traíamos anteriormente, es un crecimiento menor incluso al que esperamos que termine el crecimiento en 2024, que nosotros estimamos que sea alrededor de entre 1,3 y 1,5 por ciento. Entonces, cuando lo teníamos en 1%, estábamos previendo efectivamente que hay un clima interno no tan favorable para los negocios, no tan favorable para las inversiones, por el hecho de que, bueno, hay una serie de cambios constitucionales que los mercados y los inversionistas están viendo como un riesgo para los derechos de propiedad en el país. Entonces, ese supuesto ya estaba incluido. Claro. A eso hay que agregarle efectivamente lo que tú acabas de mencionar. La economía ya trae una debilidad desde la segunda mitad del año que se va a extender básicamente hacia la segunda mitad del 2025. Y aquí no estamos inventando que esto va a pasar porque pues es un supuesto. Esto ha sucedido en las últimas 4 décadas, en los últimos 6, 7 sexenios. Ujú. El primer año de cada administración, la economía tiende a desacelerarse si no es que entra en recesión. Claro. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Cuando cada Claro. gobierno inicia, pues llegan nuevos equipos económicos, Tarde en arrancar, políticos, exacto. nuevo Congreso, tarda en arrancar y pues eso introduce Ralentiza.
un aletargamiento en la Por actividad supuesto. económica. Entonces, Alfredo, todos esos factores ya claro, estaban incluidos. me toma el corte, pero te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Alfredo Cutiño, director de Moody's Analytics.